Bien. Señores, buenos días. Ustedes saben que los días jueves es una sesión corta nomás. Lo que voy a hacer es, voy a tratar de por lo menos terminar en qué consiste cuando una función es diferenciable. Lo aclaramos y hacemos dos ejemplos ahí de tal manera que tenga todo. ¿Ya? ¿Están ahí? Sí, profesor, buenos días. Sí, profesor, buenos Buenos días. días, profesor. Pero como yo los saludo y no me dicen nada. Miren, creo que acá es con esto. La práctica no es la próxima semana. No sé si tengo acá. Ahí tengo ahí ven la programación, ¿no? ¿Sí? A ver, la segunda nos toca la semana que empieza el 10 de mayo. O sea, esta que viene no es, no, sino es la subsiguiente. Cuando hay algún inconveniente, yo no soy partidario de postergar por si acaso, sino que hay un motivo de fuerza mayor, qué sé yo, ¿no? Algún profesor de repente en esta situación complicada se enferma, no ha hecho la clase la semana, no avisa a tiempo, entonces ya veremos, ¿ya? Y acostúmbrense a avisarse entre ustedes, compañeros, también, si alguien no tiene dificultades, se comunica, ¿no? A ver, voy a dar acá una pizarrita. Estábamos haciendo lo siguiente. Estábamos hablando de función diferenciable, ¿no? O sea, que es rojo, me sale acá, ya está. F diferenciable en un punto. En el punto X sub 0. Dimos ahí la definición y dimos el equivalente también, ¿no? O sea, escribimos acá un resultado inclusive que si f es diferenciable acá, si f es diferenciable, entonces la derivada de esa función en el punto es justamente el gradiente de esa función, ¿no? Si es que fuese diferenciable, ¿no? Porque dimos un resultado de que el gradiente no justifica que la función sea diferenciable. O sea, tú calculas las derivadas parciales, no quiere decir que esa sea la derivada de la función, ¿ya? Dimos entonces acá, si gustas acá ponemos f diferenciable, ¿no? F diferenciable en x sub 0, en x sub 0, mejor lo escribimos así, ¿ya? Damos una flechita acá, entonces, ¿no? Existe el gradiente, ¿no? Existe el gradiente de f en x sub 0, borramos esto mejor para que no te vaya a confundir. Estoy escribiendo ahora el teorema, ¿no? Entonces existe el gradiente y ese sería la derivada. Dijimos que ese resultado, ¿cómo lo utilizabas? Tú tienes el dominio de la función, el punto no tiene que ser un punto en la frontera, en su vecindad tiene que estar definida. Si alguna derivada parcial no existe, entonces estamos en este caso de acá, ¿no? Si alguna derivada parcial no existe, entonces la función ya no es diferenciable. ¿Qué más sacábamos de acá? Que si f es diferenciable, entonces f es continuo en ese punto. Ya está. ¿Qué más dijimos ahí? Que si f fuese continua, no podemos decir que es diferenciable. Pero si f no fuese continua, entonces la función ya no es diferenciable.
¿Qué otro resultado dimos? Ah, creo que ahí nos quedamos, me parece. A ver, entonces acá podríamos continuar entonces con otro resultado de acá, 3. Sería un teorema 3, ¿no? Un teorema 3. Si f y g son derivables, en x0, entonces la combinación de las funciones también son derivables. O sea, la suma, la diferencia, el producto y el cociente también son derivables. Te garantiza que son diferenciables, ¿no? Estamos utilizando esa notación de acá, que no es lo mismo, ¿no? Entonces son diferenciables. Y acá deben ser diferenciables también ahí, ¿no? Para utilizar la misma notación, ¿ya? Ya está. Y además se cumple la regla de derivación. Ahí les he preparado un material, ¿no? Viene es que esto de acá no hay material, no tengo. Por eso que voy a hacer un par de ejemplos. En cambio, la regla de la cadena que hay problemas de aplicación ahí, pero tienen enunciado, entonces ahí les he preparado un material. Diferencial total también tiene sus aplicaciones, entonces ahí van a tener un material que si lo alcanzo, no sé si hoy día, mañana mejor, de tal manera que el sábado tendremos un rato, hemos quedado a trabajar un rato para no atrasarnos mucho, ¿no? Aunque sea 1 hora y media, máximo 2 horas. Así quedamos desde las 8, ¿no? Sí, profesor. Sí, ya, pues si alguien no puede, ya no podemos hacer más, ¿no? La derivada de f por g, entonces es la regla de derivación, ¿no? Por g más f, la derivada de g. Y finalmente es la derivada de un producto. Ahora, por g menos f, la derivada de g, y aquí sobre g cuadrado. Ahora, el asunto es qué papel juega este resultado. Lo que pasa es que este resultado de aquí nos va a servir cuando queremos hallar o analizar si una función es diferenciable en un punto donde no hay cambio de regla. Porque este resultado de acá está bien ligado al resultado que sigue. Porque si nosotros observamos acá, si es diferenciable, tenemos estos resultados de acá. Si son diferenciables, tenemos los resultados que están acá. Entonces, todos parten de que ya es diferenciable. Y a nosotros mayormente, bueno, nos van a pedir que por lo menos analicemos en un puntito o en 2 puntitos. En una curva creo que todavía, porque no hay la madurez ahí, ¿no? De repente en el parcial, ¿no? Entonces, este resultadito de acá lo vamos a hermanar con el último resultado ya. Ese último resultado hay que tener cuidado en usarlo. Entonces, yo lo voy a escribir acá. Vale la pena escribirlo con verde acá. Entonces, aquí vamos a poner 4. Y ese va a ser el teorema 4, ¿no? Teorema 4. Dice acá, ¿no? Tienes una función de varias variables. Aquí tenemos una función de varias variables. Ya está. El teorema dice así, ¿no? Si existen las derivadas parciales, acá, en el punto x sub 0, todas, ¿de acuerdo? Todas las derivadas parciales. Nosotros sabemos que si existen las derivadas parciales, no podemos asegurar que es diferenciable, ¿no? Por el resultado de arriba. Si existe el gradiente,
yo no puedo decir que la función es diferenciable. Eso quedó claro la vez pasada, ¿no? Que las derivadas parciales no aseguran que la función sea diferenciable. En cambio, si una de ellas falla, entonces la función sí no es diferenciable. Y son continuas, acá le agrego, y son continuas, entonces f es diferenciable en x sub 0. Ahora, este resultado que acabo de escribir y el teorema 4, el teorema 3, se unen y se asocian sabiendo lo que es una función continua. Entonces uno de ustedes me diría, profesor, pero está fácil, pues. Yo calculo la derivada, verifico que son continuas y ya está, ¿no? Pero ahí viene un problema, pues. O sea, un problema. Lo voy a escribir acá también. Sí, puedo borrar esto de acá. Me estorbo un poquito para lo que quiero escribir arriba. Acá. Esto ya no lo necesito ahí. Es 8:13, ¿no? Vamos a borrar acá. Esto de acá, la teoría te la tengo que dar para yo, cuando te pregunte, la pueda responder, ¿no? Ya está. Mira. Uy, quería borrar. Para ese teorema de ahí, escrito muy arriba. Ya está. Lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a bajar. Ya está. Y, ¿qué pasa si tienes una función de dos variables? Verificas que f sub x continua. Ya está. Y f sub y también es continua. Chévere. Entonces, f es derivable. Diferenciable acá, ¿no? Diferenciable. ¿Está claro esa partecita? Si las dos son continuas, entonces la función es diferenciable. Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Nuevamente, por un caso muy simple, ¿no? Una función de dos variables. Y tú pruebas que f es, respecto de x, es continua. Pero f sub y no es continua. Entonces, ¿qué decimos? F diferenciable. ¿Qué dicen? No se puede. ¿De acuerdo? El teorema dice que si las dos son continuas, entonces la función es diferenciable. Pero si es que no se cumple el requisito, el antecedente, yo no puedo hablar de la conclusión. ¿Está claro esa parte? Es por eso que ese teorema de ahí, ese resultado de ahí, cuando tengas una función donde hay cambio, regla y correspondencia, no es el adecuado. Porque cuando hay cambio, regla y correspondencia, tú calculas las derivadas parciales usando definición, pues, en donde hay el cambio y la otra partecita, igualito con la otra derivada parcial. Mira, ¿cuánto te cuesta solo hallar las derivadas parciales nomás? Y de ahí pruebas que la primera no es continua. Ahí te plantas, pues. No te sirvió de nada ahí. ¿Por qué? Tendrías que volver al camino de hacerlo por la definición. Es por eso que en los puntos donde la función tiene cambio, regla y correspondencia, se sugiere, porque no digo que por el otro lado tampoco se pueda, si quieres te vas y de ahí regresas, o sea, como irte a comprar a la bodega, y tú sabes que al frente está, tú vas, regresas y vuelves al frente, ¿no? O sea, de todas maneras puedes llegar, pero has perdido tiempo.
Entonces aquí, el uso de este teorema es recomendable para puntos donde no hay regla de correspondencia. O sea, entonces, si no me permiten acá, ese teorema 4, recomendable acá, recomendable para puntos donde no existe cambio de regla de correspondencia. No existe cambio de regla de correspondencia. Chévere. Listo. En algún momento les voy a hacer un diagramita sobre cómo analizar la diferencial. Pero el momento ese es el teorema. ¿Ya? Hagamos un parcito de ejemplos, por lo menos. Y por lo menos que quede el tema de función diferenciable. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Nota el teorema 4, ¿no? Si las dos derivadas parciales son continuas, entonces la función es diferenciable. Pero si uno falla, no podemos concluir, ¿no? Lo que pasa es que acá es como si tú tuvieras acá una f, no sé si explicarlo acá, que fuera g de x, y, por decir algo muy simple, ¿no? Para x distinto de x sub 0, y aquí que fuese, por ejemplo, un 5 para x igual a x sub 0. Tú calculas la derivada parcial en el punto x, y. Aquí nos puede dar, por ejemplo, una función h de x, y, porque para estos puntos de acá tienes que calcular la derivada parcial con la regla usual. Para x distinto de x sub 0 y... Uy, ¿qué ha pasado acá? Me salí, creo. Me salí. Sí. Ya está. Entonces, tú vas a probar que esa función, y tú sabes que probar que para que una función sea continua, por ejemplo, acá me dé 6, por ejemplo, de acá, ¿no? Para x igual a x sub 0. Probar que una función es continua no es fácil a veces. Imagínate que tengas dos y que una te dé y la otra no, y no puedas llegar por ese lado. Eso es lo que trato de decirte por ahí, ¿ya? Entonces, yo he tratado de buscar por lo menos un ejemplito aquí. A ver. Aquí voy a hacer que participes, ¿ya? Sí, mejor borro acá para tener todo. Ya está. Mira. A ver. Supongamos que tenemos una función acá, escrito aquí, f de x, y, escrito acá como raíz de y, seno de x, más 3x, y cuadrado, está escrito arriba, 3x, y cuadrado, entre x cuadrado, más y a la cuarta. Ya está. Y nos da acá 0, xy, distinto de 0, 0. Lo que se está moviendo es que escribo muy al filo, ¿ya? Ya está. Y esto para xy igual a 0, 0. Ahí he preparado un ejemplito de que a veces uno ha estado estudiando ya verificado, ¿no? Por ejemplo, él se ha dado cuenta que esa función que está ahí en la parte derecha, él ya le ha calculado su límite, ¿no? Entonces, uno puede pensar y dice, profesor, yo empiezo calculando acá, el paso número 1 debería ser calcular las derivadas parciales. F de x, y en 0, 0. ¿De acuerdo? F de x, y en 0, 0.
Entonces, posiblemente le dé 0 por la forma que está escrita, ¿no? Y calcula ahí la derivada parcial en 0, 0, y nuevamente le da 0. Entonces, con eso que está ahí, él podría elegir el camino de la continuidad de las derivadas parciales, pero les he dicho que no es adecuado, porque te van a salir funciones con 2 reglas de correspondencia de nuevo. Ese podría ser una opción, siempre y cuando acá nos pregunten, analice la diferenciabilidad en el punto 0, 0, ¿no? Acá, analice la diferenciabilidad de f en 0, 0. Ya está. Entonces uno de ustedes dice, profesor, pero yo el ejercicio, esa partecita de ahí, yo ya lo he visto en algún momento. O sea, yo acá tengo que f de 0, 0 es igual a 0. Pero yo veo que ese límite, la segunda partecita que está ahí, lo he visto que no existe. Entonces él intenta verificar, ¿no? Que el límite de f de xy, cuando xy tiende a 0, 0, es como si fuera el límite de toda esa expresión que aparece ahí. Raíz de y, seno de x, más 3x y cuadrado, dividido entre x cuadrado más y a la cuarta. Ya está. Y él chequea que ese límite no es 0, ¿no? No es 0. Da un camino, por ejemplo, para x igual a 0, da 0. Para y igual a 0, también es 0. Pero dan otro camino, por ejemplo, para x igual a y cuadrado, el límite ya no va a ser 0. ¿Qué podemos decir ahí? A ver. Ya, ustedes han dado examen de esta partecita, ¿no? O sea, acá damos el camino, por ejemplo, a de los xy, tal que x es igual a y cuadrado. ¿Cuánto sale ese límite L sub a? 3 medios, profesor. 3 medios. Entonces yo digo, este de acá nos sale 3 medios. Entonces, este límite de acá es distinto de 0, ¿no? Es suficiente para decir que es distinto de 0, ¿no? Es que si el límite existiese, como es único, debería ser 3 medios. ¿De acuerdo? Pero a mí lo que me interesa es que me dé 0. Entonces ya podemos decir nosotros que ese límite es distinto de 0, ¿no? Para que sea continua, el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, no debe ser igual a f de x sub 0. Esto anda a examen la clase pasada. Ese es para que sea continua, ¿no? ¿Está claro esa parte? Ese es para que sea continua en el punto x, es x sub 0. Y x sub 0 es un punto de acumulación. Entonces se tendría que cumplir eso de ahí. Y eso no es cierto. ¿De acuerdo? En nuestro caso no es cierto. O sea, vamos a ver aquí que el límite de f de xy, cuando xy tiende a 0, 0, eso es distinto de f de 0, 0. ¿Por qué? Porque este límite de acá, esto de aquí es 0. F de 0, 0 es 0. Inclusive uno puede avanzar más, pues dice xy tal que x es igual a 0, el límite L sub b me da 0. Entonces, como son distintos, el límite no existe. Puede él hacer otros, pero yo les digo que con ese 3 medios ya es suficiente para decir que no es continua o no. Porque para que sea continua, nos tendría que dar 0. ¿Aló? Sí, sí, profesor. Sí, Sí, ¿no? profesor. Que sea, o Sí, sea, no es profe. que tú verifiques que la función, verificar que el límite sea 3 medios, no es necesario. Dígame.
Ya. Los que no lo han entendido, si gustan, lo caminan, pues, ¿no? O sea, caminan acá, ¿no? Entonces dicen así, ¿no? De repente todavía hay la dificultad ahí, ¿no? Ya dan ese conjunto ahí, entonces dicen acá que el límite no existe. No existe. Si gustan, bueno, lo completan, ¿no? No hay problema. Entonces, el límite de f de x, y, es que el límite es único, por eso es la conclusión, ¿no? Esto es distinto de f de 0, 0. Entonces, f no es continua. Por lo tanto, f no es diferenciable. Ya, un ratito para el que me ha preguntado, de repente ha tenido duda. ¿Quién me preguntaba? Un ratito, lo voy a aclarar acá. De repente de otra forma. ¿Alguien me quería preguntar algo, creo? ¿Aló? ¿Alguien me estaba preguntando algo? ¿Alguien quería hablar? ¿Aló? Para aclararle, si no, ya no lo aclaro más. Pues. Ya está. Ahora sí, voy a plantear un ejercicio donde yo le voy a dar las sugerencias y los pasos, ¿ya? Y tú vas a tratar de hacerlo. De tal manera que mañana su profesor de repente hace un ejemplito de esto, pero le voy a encargar que haga regla cadena. Y el día sábado, como tengo un material ahí que les voy a compartir, entonces de ahí lo vamos describiendo, especialmente las aplicaciones, ¿ya? Por ahora está bien ahí, no es continuo, entonces no es diferenciable. Yo quiero plantearles un ejercicio más o menos así, doble asterisco. Cuando tengan que preguntar, pregunten nomás. A ver, yo tengo acá una función que va a tener aquí, ya, pero el cambio de regla de correspondencia ya no va a ser un punto ya, sino el cambio de regla de correspondencia va a ser una curvita, x a la cuarta, no lo escribo muy arriba, un ratito, voy a escribir más abajo. Vamos a escribir acá. F de x, y va a ser así. X a la cuarta más y cuadrado x al cubo más y aquí que sea 0 para que el denominador debe ser distinto de 0. Y x cubo más y es igual a 0. ¿De acuerdo? Y le doy los puntos. Dado los puntos. Uno que es A, que sea, por ejemplo, 3,1. El punto B, que sea 1, menos 1. Y el punto C, que sea 0,0. Ya está. Analice la diferenciabilidad. La diferenciabilidad en los puntos. Ya está. El esquemita va a ser el siguiente. Para el punto A, lo que vas a hacer es lo siguiente. El punto A es un punto que está aquí. O sea, la función acá, la función f de x, y, es simplemente es x a la cuarta más y cuadrado entre x al cubo más y. Esto es para x cubo más y.
¿De acuerdo? Ya está. Entonces, para ese punto tú vas a calcular las derivadas parciales. Te va a salir funciones de una sola regla de correspondencia nomás. Entonces, ahí tú vas a decir, esas funciones van a ser continuas para todos esos puntos de ahí. En particular, para el punto 3,1. O sea, ese es el punto el más fácil de todos. ¿De acuerdo? El cociente de dos funciones continuas sigue siendo continuo. Nota que el punto B y el punto C satisfacen esto de acá. O sea, en el punto B y en el punto C hay cambio, regla y correspondencia ahí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando vas a calcular sus derivadas parciales, tiene que hacer uso de la definición. Entonces, aquí va a ser el teorema ayudándose del teorema 4 y continuidades aquí, ¿ya? Para el punto A. Para el punto B, que es 1, menos 1, este pertenece a esta curvita de acá, pues, x al cubo más y igual a 0. Entonces ahí tú calculas las derivadas parciales. Yo he puesto ahí un caso a propósito que una de las derivadas parciales no existe. Entonces tú inmediatamente concluyes que la función no es diferenciable en ese punto. En cambio, en el otro punto C, en el punto C, 0, 0, las dos derivadas parciales existen. Entonces ahí yo te decía, tienes dos opciones. O pruebas que las derivadas parciales son continuas, ¿no? Pero tienes un problema ahí, porque hay cambio de regla. Entonces las derivadas parciales tienes que hallarla toda, pues, cuando no esté en la curva y cuando esté en la curva. La otra también, pues. Te van a seguir dos reglas de nuevo las derivadas parciales. Con el temor de que una te salga que no es continua. Entonces, cuando tú calculas acá, o si gustan, calculen. Me parece que la derivada f sub x creo que no existe acá. 1, menos 1. Tenemos acá, este es el límite de f de 1 más h menos 1 menos f de 1, menos 1. Eso dividido entre h, ¿no? Eso dividido entre h. Ahora, pregunta. ¿Cuánto vale esto de aquí? Según la regla que está arriba. 0, profe. Ya está, listo. Y solamente calculas el otro límite. Yo he probado ahí que ese límite de ahí no existe. Sale infinito. ¿De acuerdo? Aquí, como te sale de una sola variable, le aplica la regla de Hospital, todo lo que tú has aprendido. ¿De acuerdo? Entonces, como una derivada parcial no existe, entonces f no es diferenciable en ese punto. En el punto 1, menos 1. ¿Está claro esa partecita? Hasta ahí. Ya está. Para el otro punto de ahí, está dejando como tarea, ¿no? Pero ya estamos acá. Para el otro puntito, es con rojo, ¿no? Para el otro puntito, para C, de 0,0, nuevamente tú empiezas calculando sus derivadas parciales. Si una de ellas no existe, entonces tú opinas que la función ya no es derivable. Pero en este caso, las dos derivadas parciales van a existir. Entonces, la tareita que yo te voy a dar es la siguiente, ¿no? Que como las dos derivadas parciales van a existir, entonces ya tienes el gradiente. Tienes el gradiente de f en el punto 0, 0. Aquí debe estar. Listo. Entonces, no te conviene ahí ir por la continuidad de las derivadas parciales también. Te conviene calcular este límite de aquí nomás. Es el límite del valor absoluto de f de xy en el punto 0, 0, ¿no? Menos f de 0, 0, menos el gradiente de f en 0, 0, por, lo voy a escribir más a la izquierda, no va a alcanzar lo que yo quiero escribir. Quiero escribirla toda
toda la definición para que la tengas, ¿no? Acá está. L es igual al límite de f de xy menos f de 0, 0, menos, aquí va el gradiente, pues. Es por eso que lo necesitas, pues. Por xy menos 0, 0, ahí está, me alcanzó. Listo. Entonces, en lugar de estar analizando continuidad de dos derivadas parciales y no llegas a lo seguro, es preferible utilizar este resultado de acá. Menos xy menos 0, 0, ahí está. Cuando xy tiende a 0, 0. Listo. Entonces, tu problema de diferenciabilidad, ¿qué se reduce? A un solo límite nomás, de dos variables. Pero ya tenemos que esto de acá ya es 0, por lo menos, ¿no? Ya, eso de ahí ya es 0. Ese gradiente también lo vas a calcular ahí, y lo vas a reemplazar. Y para que tú opines sobre este caso, vas a llegar al resultado de que si L es 0, o sea, verificas que el límite es 0, entonces la función es diferenciable. Pero si L es distinto de 0, entonces la función no es diferenciable. Cuando digo L distinto de 0, estoy incluyendo que de repente no existe límite. ¿Está claro esa parte? Ese es el esquemita que vas a hacer para... No sé si se entendió ahora los dos tipos de casos, ¿no? O tres en realidad, ¿no? Cuando no está en la regla, cuando está en el cambio de regla de correspondencia, pero una no existe, ahí acaba. O sea, tú tienes que jugar que una no exista. ¿Y qué pasa si las dos existen? Yo he calculado acá que uno es 1 y el otro es 0. Entonces trabajas con eso de ahí. Yo he verificado que ese límite no existe. Puedes utilizar todas las herramientas que aparecen ahí. O sea, conviene que no exista. ¿Qué otra ventaja tiene el poner el valor absoluto? Tú puedes utilizar ahí el teorema del sándwich, ¿no? Todo eso de ahí es mayor o igual que 0. Y si fuese todo eso de ahí menor o igual que 0, pruebas, entonces el límite, eso que está dentro tiene que ser 0. Bien, espero que les haya dado más o menos el esquemita de analizar diferenciabilidad. Profe, Sí, disculpe, la sí. última parte que dijo del teorema de sándwich, si fuese menor o igual a 0 y mayor a 0, no la entendí muy bien. No, lo que pasa es que tú tienes ahí que esa función que estás analizando el límite es mayor o igual que 0, ¿o no? Todo. Sí, profe. Claro, es mayor o igual que 0. Y si tú pruebas que todo eso de ahí lo mayoras y te queda, por ejemplo, x nomás, eso es 0. Entonces, el límite que está dentro también es 0, ¿no? Ah, ya, Claro. Sí, sí. Así como cálculo diferencial, ¿no? O sea, por eso es la ventaja de analizarlo por ahí. Y eso yo le empecé a poner desde el año, a ver, estamos 21. Desde el 2010 puse yo este resultado. En lugar de estar poniendo los límites, si ustedes ven los folletos, le ponen epsilon sub 1, epsilon sub 2, pero eso no es cierto. O sea, que existan los dos, no quiere decir que el límite sea 0. En cambio acá, probé esto de acá el resultado, y este sí es equivalente a la definición. Y tienes ventaja porque usa resultados anteriores. ¿Sí? Pero ya es un solo límite también. Bien, el día sábado me hacen acordar para yo escribir, no sé lo que va a hacer su profesor mañana, voy a pedirle que haga un ejemplito de esto. Ahí yo he verificado por si acaso que ese límite no existe, ¿ya? Les ayudo con ese el esquemita. Ese límite no... Me verifica que ahí la derivada respecto a x tampoco existe, ¿eh? Lo que pasa es que ahí les va a salir 0 entre 0. Pues. Derivan arriba y derivan abajo y van a ver que arriba les dé un número y abajo es 0. Pues. Por eso es infinito. O sea, todo lo que tú tienes lo aplicas. Y en la parte Profesor, para el punto C, dime, en la última parte ha puesto el igual al límite y toda esa expresión. ¿Eso de dónde obtiene eso? ¿no les he dado todavía? No que recuerde. ¿No les he dado en la clase pasada? O sea, en lugar de tener esto de acá, que cuando teníamos acá f de x sub 0 más h, era igual a f de x sub 0
más A por H más phi de H por H, donde el límite de phi de H, cuando H tiende a 0, eso debería ser 0. En lugar de probar esto de acá, es lo que yo estoy probando el equivalente. Y lo bueno es que lo he escrito todo. ¿Eh? En lugar de 0, 0, pon X sub 0 y Y sub 0. En lugar del gradiente de 0, 0, tendría que poner X sub 0 y Y sub 0. O sea, donde hay 0, 0, hay que poner X sub 0 y Y sub 0. Y en lugar de estar probando este límite de acá, que no es fácil porque ese phi tiene n componentes. Pues. Creo que sí les he dado, ¿ya? Bueno, pero de todas maneras lo estoy escribiendo. Esta es la definición. Tendrías que probar cada límite. Cada uno de esos límites tiene que tender a 0. Y cada phi sub I es una función de varias variables. ¿No? Que va a aparecer H1 y H2. En lugar de eso que estoy encerrado en círculo, estoy probando este L. ¿Se entendió, flaquito? En lugar de todo eso de ahí, de la definición que sí les di, estoy utilizando el límite que está con azul arriba. Sería para evitar todos los cálculos del abajo. Para evitar esos cálculos que están allí. O sea, Ok, en lugar de profesor. tener un límite de varios límites, mejor un solo límite que está ahí. Si L vale 0, es diferenciable. Pero si L es distinto de 0, entonces la función no es diferenciable. Entonces, el caso que tú vas a tener ahí, yo he llegado de que el límite no existe. Me da distinto de 0 por un camino. Suficiente para decir que no sea 0. ¿Ya? Bien. Ya la próxima ya lo aseguramos. Lo que pasa es que ahorita tengo un asunto y ya no me alcanza. Eh, acá es, ¿no? Listo. Para Profe, dejarlo. Sí, sí, disculpe, dime. ¿logró conseguir material para la PC2? Así ejercicios o exámenes pasados. Les ofrecí para el parcial, creo. Me preguntaron, ¿se acuerdan? Ah, ya, yo pensé que era para la PC2. No, no, les ofrecí para el parcial. Y si puedo, para la PC2, pero estoy buscando para el parcial. Ya, el sábado conversamos un poquito más de calma, ¿sí? Está bien, profesor. Está bien, profesor. Lo que pasa es que es un día fatal para mí hoy día. Disculpa más bien, ¿ya? Eh, sí, sí, sí. Y creo que es... Vamos a ver. O sea, que si fuera presencial no le hago esto ni a palos. ¿Ah? Este, estoy a un metro de esto. Kevin, Alejos, Presente, profesor. Álvarez, Presente, profesor. Anaya, Anaya, Aponte, Presente, profesor. Avellaneda, sí, sí, Avellaneda, Presente, profesor. gracias. Vaso, Presente, profesor, buenos días. gracias. Campos, Presente, profesor. Buenos días. Candia o Candía, Candia, profesor, presente. gracias. Buenos días. Diego Cauti, gracias. Diego Cauti, Presente, profesor. Ronaldo, ahí lo vi. Rafael Pucho, Presente, profesor. Buenos días. gracias. Luis Espinosa, Presente, profesor. Buenos días. gracias. Moisés Espíritu, Moisés. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Sí, gracias. Piero Gutiérrez. Luis Guamán. Jara García. Presente, profesor, buenos días.
Israel León. Presente, profesor. Buenos días. Sí. López. Presente, profesor. Buenos días. Lozano Abraham. Presente, profesor. Gracias. Lozano Claver. Presente, profesor. Gracias. Martínez. Martínez. Minway Gary. Gary Minway. Presente, profesor. Gracias. Moreno. Presente, profesor. Gracias. Núñez Soto Andy. Presente, profesor. Pascual Ronald. Presente, profesor. Gracias. Pérez Aaron. Presente, profesor. Gracias. Jaime Ponce. Puipulivia. Gianmarco. Presente, profesor. Eric Ramírez. Presente, profesor. Álvaro Ramos. Presente, profesor. Buenos días. Ramos. Presente, profesor, buenos días. Jorge Luis Rimarachín. Presente, profesor. Buenos Johan días. Robles. Presente, profesor. Gracias. Joshua Rupay. Presente, profesor. Carlos Salcedo. Daneri Santos. Presente, profesor. Jean-Pierre, gracias. Jean-Pierre Soto. Brian Taipe. Presente, profesor. Gracias. Cristian Valerio. Jonathan Vázquez. Ángelo Vidal. Presente, profesor. Jefferson Villa. Presente, profesor. Yaún Espada. José Francisco Llovera. Presente, profesor. Ahora no falta ya, ¿no? Zacarías. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Ya está, no hay problema, ¿no? Listo. Entonces nos vemos el sábado un rato a las 8. ¿Ya? Registrar aquí. Y de acá nos despedimos. Señores, muchas gracias. Nos estamos viendo, ¿ah? Gracias, profesor. Hasta el sábado. Chao, profesor. Gracias. Gracias. Profesor. Chao, nos vemos. Gracias, profesor. Cuídese. No, a ustedes también. Chao, profe. Luis.